Buenas noches, querido grupo. Como lo prometido es deuda, a pesar de que ya son las 10 de la noche, les voy a hacer esta pequeña presentación. Gracias por vuestra idea de que haga en realidad un audio o un vídeo y así no precisan venir a las reuniones. Pero espero que luego de esta información, quien sí quiera participar del grupo de estudio, llegue a las reuniones de Zoom. A grandes rasgos, entonces les voy a decir lo que dije en la primera reunión. No hay otra información a no ser esta, así que lo que se publicó en Facebook fue simplemente la publicidad. Una pregunta, si quieres estudiar marketing digital por solo 97 shekel por mes. Y luego, en otra publicación, se publicó la forma de ingresar al grupo de WhatsApp y realmente allí no se volvió a reiterar el precio y por eso algunos saben y otros no. Ok, comenzamos por empezar a decir para quién sirve y para quién no sirve este curso. ¿Para quién sirve el curso? ¿Para quién para quién no quiere estar, perdón, en desventaja en tiempos de incertidumbre? Todos pudimos comprobar en este año pasado y hace 2 años que todos nuestros trabajos seguros o lo que estábamos haciendo, de pronto hubo que cerrar, vino un virus y en realidad no sabíamos bien qué iba a pasar con nuestros trabajos, con nuestros negocios, con lo que sea que estábamos haciendo. Muchos salieron de vacaciones obligadas, los ingresos bajaron y la incertidumbre, bueno, todos conocemos lo que pasó con el temor de nuestra salud. Pero eso fue realmente una demostración de que nada es seguro y que no estamos seguros aunque hayan pasado 20 años que estemos trabajando en la misma empresa. Cuanto más para quien no había empezado todavía a trabajar, fueron meses realmente duros. ¿Para quién más sirve el curso? Para quien le gusta aprender y mantenerse actualizado. Esto es un poco algo que yo motivo mucho a las personas y creo que todos ustedes, si están interesados, es justamente por eso. No solo porque hayamos inmigrado o emigrado a otro país, tenemos la necesidad de aprender cosas nuevas. Aún aquellos que hace 20, 30 años, como yo, que están en el país, tenemos que seguir aprendiendo todos los días, todas las veces que podamos, todas las oportunidades aprovechar, porque el mundo es sumamente cambiante y lo que hasta ayer nos servía, hoy ya no tiene valor y no nos sirve quedarnos años en un trabajo, podemos ser muy fieles y estar muy tranquilos y gustarnos nuestro trabajo, pero no sabemos, hay muchas empresas que cayeron en estos últimos años y las personas que han quedado sin trabajo, luego de haber trabajado 20 o 15 o 30 años en un mismo puesto o en una misma empresa, encuentran mucha dificultad para reintegrarse nuevamente a la vida laboral, además de en una situación en que de repente nos tomó de sorpresa. En fin, nunca estamos seguros en el lugar que estamos y nunca estamos seguros que sabemos todo lo que podemos saber. Actualizarse hoy en día es algo necesario y de suma importancia para poder adquirir un mejor ingreso y más aún poder tener ascensos en nuestros lugares de trabajo. ¿Para quién más sirve el curso? Para quien quiere hacer rendir su tiempo y ganar dinero con él. Todos estamos en Facebook, todos estamos en Instagram. Yo menos un poco en Instagram, algunos más en Instagram que en Facebook, otros en TikTok, otros en todo lo que sea en las redes, en los grupos. Tenemos email, nos comunicamos por chat, pero
además de que está muy bien tener vínculos y incentivar los vínculos con otras personas, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? A veces nos damos cuenta al llegar la noche que no hicimos nada productivo, que nos divertimos, que quizá intercambiamos ideas, pero que seguimos sin los ingresos. Y hoy en día Internet, las redes sociales nos permiten una plataforma gratuita, disponible, fácil, porque todos estamos allí, para vender, para ofrecer, para promover, promocionar nuestros productos. Si no tenemos productos, es una forma de empezar a interesarnos por qué podemos hacer. Hay muchas situaciones de cómo vender en Amazon o en, bueno, esta otra plataforma no me sale el nombre ahora, y de cómo, por ejemplo, hacer publicidad para empresas, o de cómo dar nuestros servicios, que puede ser de traducir, si tenemos otros idiomas, de, ser las personas que damos información técnica y podemos así servirle a grandes empresas alrededor del mundo. O sea que hoy no tenemos por qué trabajar directamente dentro de Israel o dentro de Argentina o donde sea. Podemos desde nuestro lugar de trabajo o desde nuestra casa hacer ingresos, o sea, hacer valer nuestro tiempo y no perderlo en lugar de aprovecharlo. ¿Para quién no sirve el curso? Si alguno de ustedes está aquí porque cree, ha oído o alguien le vendió la idea de que es la forma de hacernos rico y que desde hoy vas a empezar a llenar tus bolsillos de dólares, pues no es esa la verdad. O sea que quien espera enriquecerse de pronto, así, de hoy para mañana, no es este el curso. No creo que haya otro, pero si creen, no es. Por lo menos este no es. ¿Para quién más no sirve? Para quien no entiende que seguir aprendiendo, para quien no entiende, perdón, para qué seguir aprendiendo y es indiferente a la superación, a la autosuperación. Si eres una persona que no te interesa, no te dan ganas de seguir aprendiendo, pensás que no es necesario, pues quizá viniste porque tenías simplemente el interés de saber qué es, no es para ti un curso. Es importante acá que las personas que entren quieran aprender, quieran hacer el esfuerzo, asistir a las reuniones y incluso ensanchar los conocimientos, aprovechar todo lo que se les pueda ofrecer. ¿Para quién más no? Para quien se desanima con facilidad, con los que dicen los demás, se deja influenciar por dichos, no hagas caso, tú nunca vas a aprender, anda a saber quién es, qué es eso, seguramente alguien que quiere hacerles el cuento, mire si por 97 shekel van a aprender marketing digital. O sea, si nos dejamos influenciar por los demás, ni probamos ni vamos a intentar. En el mismo día que puse la publicación, hubo un comentario de ese índole, algo así era como, ¿qué cosas se dicen? Vaya, o sea, riéndose como si fuera mentira. En ese mismo momento yo le puse a la persona datos, pueden buscar mi nombre, me llamo Nancy Christel Deutsch, pueden buscar mi nombre en Google y van a aparecer todas las cosas, no todas, pero la mayoría de las cosas que hago en los últimos tiempos. Si fuera todas, no, porque desde 1997 estoy en Internet, así que no existen ya los residuos de esa época, pero soy una persona que siempre quiso aprender más allá de lo que estudió en la universidad. En la Universidad de Uruguay estudié psicología. Cuando vine acá tuve una serie de
inconvenientes para hacerlas riválidas y más para engancharme en la... Yo tenía el licenciado, pero quería hacer, en esa época en Uruguay todavía no había especialización. Quería hacer la especialización en clínica porque es lo que estudiábamos allá en Uruguay, creo que en Argentina también, no sé, en los otros lugares de Latinoamérica. Y cuando llegué acá, vine a Beersheba y en la universidad, en la Universidad de Ben Gurión no existía la carrera de psicología, existía la carrera de ciencias sociales. Entonces tuve que hacer también dirección de empresas, economía, otra serie de cursos tuve que agregar. Y mientras estaba trabajando en la universidad, mientras estaba estudiando en la universidad, como soy una persona que siempre quiere hacer cosas, empecé a trabajar, pedí ahí en la universidad si podía trabajar, creo que en todas las universidades, una agencia de trabajo para estudiantes dentro de la universidad, y entonces me dieron un trabajo que era repartir cartas entre los departamentos de la universidad. Como yo estudiaba solo unos cursos aislados, porque tenía la mayoría de los cursos aprobados ya, o sea, me reconocieron todos los estudios, entonces tenía tiempo y me quedaba en la universidad haciendo eso. Y luego una oficina me pidió que si le podía hacer unas cartas y algunas cosas en Word y en Excel. Y así yo tenía donde sentarme y donde también pasar el tiempo mientras esperaba mi curso, sin salir, volver a casa o perder el tiempo fuera. Entonces, ahí me dedicaba yo a agregar contenido a una web que me había hecho yo misma, lo aprendí en forma también estudiando por mí misma en la red. En esa época yo no dominaba todavía el hebreo bien, entendía las clases porque tenía un hebreo, había hecho los ulpanes necesarios, pero me era mucho más fácil manejarme en español por las redes. No había todavía Facebook, por supuesto, pero había un fórum y yo busqué a uruguayos por el mundo y me encontré con muchos uruguayos. Uno de ellos tenía una agencia, no agencia, ¿cómo se llama? Un servidor de internet. Él y su hermano, y además eran directores de una web que se llamaba Uruguay.com, muchas relaciones. Uno de ellos se llamaba Alberto y era el gerente general o gerente de la zona del Oriente, o sea, de acá de Israel y toda esta zona, para la venta de IBM, o sea, IBM. Y bueno, y con él tuve una serie de charlas y preguntas y le gustó seguramente mi curiosidad, y me ofreció un trabajo en línea que yo tenía que llenar todas las palabras existentes referentes a un tema determinado, pero que había en español. Me gané $500 en aquella época, que era 97 o 98, más otros 1000 en el segundo mes. Bueno, hice mi dinerillo por internet, ya trabajando desde mi casa, cómo lo tomé eso como ¿cómo diríamos? Un entretenimiento mientras mis pequeñas niñas, bebés, dormían y de noche yo estaba sola, mi esposo trabajaba en seguridad, entonces era en los bailes y todas esas situaciones. Y fiestas, y entonces era la hora que yo me daba tiempo a mí, y ahí me puse a investigar cosas. Y bueno, investigando encontré una página web que enseñaba cómo hacer páginas web. Por supuesto eran las primeras páginas web, todas muy rígidas, pero aprendí cómo se hace desde los códigos, o sea, la codificación, el lenguaje de HTML que se llama que es la base de las páginas web. Y entonces aprendiendo a codificar eso, pude hacerme mi propia web. Así, yo en la universidad estaba trabajando en la web no era sobre mí, era sobre el mate, porque acá en Israel todos me preguntaban qué era eso. Los uruguayos, para quien no sabe, salimos con el mate y el termo por la calle.
en Uruguay así es, a los trabajos se va con el mate en termo, y yo acá seguí la misma rutina. Y entonces iba a los bancos y a las organizaciones, los lugares que tenía que ir con el mate y el termo, y el israelí, atrevido, como decimos nosotros, como generalmente el latino lo llama, preguntaba qué es eso y quería meter el dedo en el mate. Y entonces ahí yo les expliqué, no, ahí surgió la idea de que ya podía hacer una web sobre el mate, por supuesto en inglés para que lo entendieran, y entonces así podía mandarles, cuando me preguntaban qué es, mandarles el link, o sea, el enlace. En definitiva, fue una forma de aprender algo nuevo, entretenerme. No sabía que eso me iba a llevar me iba a abrir las puertas a otra cosa que no había pensado. Yo esperaba mi especialización y veía que se estaba alejando cada vez más el periodo para hacerla. Los estudiantes israelíes que hacían conmigo los cursos esos de preparación, o sea, anteriores a la especialización, me decían que es muy difícil, que psicología clínica en el país es imposible, y que ellos, por ejemplo, estaban haciendo eso, pero se iban a ir a otro lado, y que como yo no tenía la oportunidad de viajar a otro país, y bueno, trataban de desanimarme. A la vez, en ese mismo periodo, cuando estaba en esto, mi esposo entró en deudas, él era comerciante desde siempre, y bueno, el comercio en Israel, creyendo que cosas mal que hizo, no con intención, pero invirtió más plata de lo que pensaba, perdón, invirtió plata pensando que iba a ganar una determinada suma que no fue así. Y entonces de a poquito se quedó con el minus tan conocido en el banco, pero en esa época no había cómo mirar todos los días. Él ponía los cheques de los clientes, empezó a bajar en determinado momento las ventas. Bueno, yo no sabía nada, yo estaba con mis estudios, tenía la cabeza todavía en esa época de que dinero no soy yo la que tengo que, o sea, dinero es de los hombres, no sé, en eso era, en otras cosas era demasiado adelantada para quien había crecido en esas épocas en Uruguay, pero en la plata de dinero, en el asunto de dinero, no, también yo pensaba, no era conmigo, y bueno, y el asunto es que yo no sabía cómo estaban las cosas, y de pronto nos encontramos con embargos y niños chicos, y bueno, una situación muy fea. Y justo en ese momento un profesor de la universidad, que todos los días tenía alguna conversación con él, porque trabajaba al lado de la oficina donde yo trabajaba, y en esa oficina se trataban los asuntos justos de los profesores, entonces a cada rato tenían preguntas. Y viene y me ve trabajando en la web y me pregunta quién me hizo esa web. Perdón. Entonces yo le dije yo, y va y me dice, ay, pero ¿te animarías a hacer la web para mi startup? No, me dice, ¿sabes hacer web? Y yo en mi inocencia de recién, de joven, de no sé, que había aprendido, contenta, que claro, o sea, cuando en esa época saber hacer una web era, yo qué sé, tendrías que ser gráfico o eso, pero yo realmente así de la forma más natural dije sí, porque para mí sabía hacer web. El asunto es que me dijo, ¿querés hacer la web de mi startup, de mi empresa startup? Y entonces dije sí. Y entonces empecé a trabajar con ellos. Ahora, en una startup, no sé si ustedes saben, pero todos los que trabajan en una startup son al principio 3, 4 personas y trabajan en todo. Y hay muchas cosas que hacer. Así que yo en el momento que empecé a hacer la web, me di cuenta y que necesitaba el diseño, las imágenes. Ellos no tenían cómo sacar fotos, de dónde traer imágenes, sobre qué, era sobre biotecnología. Yo no tenía idea de ello, pero empecé a buscar. Y buscando contenido aprendí a hacer gráficas, pero todo porque yo me tiraba a hacer. Me dejaron libre para hacer, y entonces, entre una cosa y otra, me fui quedando en la empresa preguntando
me preguntaban cosas, ya que estás en la internet, puedes buscarme información sobre tal patente, dónde se busca, en tal lado, hay un organismo que se dedica a informar sobre las patentes que se han presentado en Europa, en Estados Unidos, y entonces es importante saber porque hay profesores que investigan determinados temas y de repente tienen la idea de sacar una patente y resulta que ya hay. Entonces tienen que, por un lado, ver cuál es la innovación que pueden traer o simplemente pasar a otra patente o a otro tema. Discúlpenme, pero estoy hoy bastante como se dice, ronca, porque en estas épocas el polvo me afecta un poco las cuerdas vocales. Bueno, así es que me vi de pronto en medio de la alta tecnología, empresas startups. Entonces una cosa llevó a otra, me empapé mucho de cosas nuevas que me gustaron, que me empezó a tener cierto gustito y una cosa llevó a otra, de una startup pasé a la otra y de la otra pasé a la oficina de la Universidad de Ben Gurión, que se encarga de justamente comercializar las tecnologías de la universidad. ¿Qué significa comercializar la tecnología en la universidad? Justamente publicitarlas. No es una agencia de publicidad porque es un organismo académico que no vende sus productos, sino que justamente investigan patentes, por ejemplo, sacan patentes, entonces la patente hay que comercializarla, hacer que empresas grandes se interesen, porque es la forma de que pongan plata, paguen a los investigadores, paguen a los que trabajan en los laboratorios que están investigando algo, y entonces así se logran el dinero y los recursos para sacar una nueva invención, ya sea en la salud. En esa época yo empecé en biotecnología, pero luego dentro de esta empresa me dediqué mucho a cyber, y la empresa esta se encargaba justamente de promover las tecnologías de la universidad, luego de patentes y de otras tecnologías, que es buscar también colaboradores que se interesen por un proyecto, o empresas que quieran averiguar, por ejemplo, Nuva, que es la empresa de la leche en Israel, tenía, todos los años sacaba un proyecto para cómo mejorar la calidad de la leche, o a veces para cómo evitar residuos o evitar determinadas situaciones que se daban en la empresa, y para eso tenían que pagar una investigación. Y había dentro de la Universidad de Ben Gurión profesores e investigadores que se encargaban, por ejemplo, de hacerles a ellos en los laboratorios de la universidad esos test, esas averiguaciones, y entonces darles un report, ¿cómo se diría? Bueno, un reporte después de los detalles encontrados, y así la empresa podía tomar decisiones. Otra cosa que se hace es crear empresas startups. Un profesor tiene una idea de que su invención va a tener gran alcance, entonces se crea una empresa dentro de que tiene que ver con la universidad es dueña de la empresa y el investigador también, y bueno, y ahí forman su propio laboratorio en la empresa o utilizan los laboratorios de la universidad y comienzan a buscar inversores que apoyen su idea, y así se transforman lo que se llaman las exits de acá de Israel, bueno, se transforman en empresas, grandes empresas, o después de 3 años se terminan porque durante 3 años el Estado subvenciona estas pequeñas empresas, estas startups, porque les sirve al gobierno darles participación. Y así por 3 años hay una parte que ponen los investigadores, los creadores de la empresa startup, y otra parte la subvenciona el gobierno.
Bueno, todo esto es un poco la información para que sepan cómo llegué a comercializar cosas y cómo, no solo eso, aprendí de los investigadores israelíes em, los, las ideas, los recursos, la fuerza de voluntad, las condiciones que hay que tener para desarrollar algo, qué sirve, qué no sirve, el tipo de personalidad, cómo se maneja el cerebro de los que se llaman iniciadores de una nueva, de un nuevo negocio o de una nueva empresa. Y así, junto con mi trabajo, a la vez yo durante toda mi vida fui voluntaria en distintas organizaciones. Una organización que marcó mucho mi vida fue Pamonim. Es una organización que ayuda a las personas y a las familias a manejarse en forma correcta en la economía familiar. Allí yo, con la historia que traje y cómo yo pude salir de una situación económica que parecía que no podíamos salir hasta fin de nuestros días, eh, pude ayudar a otras personas. Y hoy en día sigo ayudando y hoy en día me he dado cuenta que no sirve solo ayudar como lo hace Pamonim, que es, por un lado, enseñar cómo no gastar más de lo que tenés y cómo buscar otro empleo y se van quedando por ahí, sino que lo importante para una persona y para un negocio y para cualquier cosa, para una familia, eh, crecer y manejarse económicamente, mantener una estabilidad económica, no es solo ahorrar, no es solo preocuparnos por cómo, sino por cómo no gastar lo que no podemos, sino cómo podemos agrandar eh, nuestros recursos, cómo podemos ampliar nuestra economía, cómo podemos agregar más ingresos a la economía familiar. Y una de las cosas que me di cuenta es que aprendiendo algo nuevo y lanzándonos a hacer lo que aprendimos. En Israel he aprendido que muchos israelíes eh, hicieron todo tipo de toarim, como se dice acá, de títulos, tienen muchos títulos y no han logrado todavía trabajar en lo suyo, o cuando llegan a un trabajo se dan cuenta que no es lo que pensaban que iban a trabajar. Eso desespera, eso desanima, y de pronto se ven haciendo otros cursos para ver cómo movilizarse en la vida. Por suerte, es un país que tiene muchos cursos, muchas personas que ya saben hacer cosas, y uno de los cursos que ha servido a muchos para levantar cabeza y tener un nuevo ingreso es marketing digital o marketing en general. ¿Por qué? Porque incluso para los que no llegaron a tener un título o no llegaron a la universidad, es una profesión que la podés estudiar también en cursos prácticos. Y hay bastante acá en Israel. Yo hice, por un lado, trabajé en marketing en esta empresa que era comercializar justamente, pero ahí era marketing B2B, que quiere decir business to business, o sea, entre negocios, entre empresas, entre sí. Y por supuesto, como estaba vinculado con la academia, eran proyectos, no era un producto terminado, y entonces es muy distinta la promoción de las investigaciones que de un producto terminado que lo querés al final vender o que querés llegar a un cliente potencial para luego venderlo. Así que luego que abandoné, después de muchos años, esa empresa, que decidí por fin salir yo sola, yo misma, a trabajar en lo que había estudiado, porque no abandoné los estudios y luego hice psicología social en lugar de psicología clínica, porque ya me estaba dando cuenta que no Freud, lo que estudié, el psicoanálisis, ya no era lo que me sentía integrada con todo este trabajo en las startups y en las compañías de alta tecnología. Me empecé a enamorar de los emprendimientos, de cómo emprender cosas nuevas.
Entonces, desde el 2017, por ejemplo, trabajo con la fundación que se llama Yosmotatit, que significa promotores del futuro o iniciadores del futuro, creo que hay otra palabra en español, pero que son los que promueven algo nuevo, hacen algo nuevo. Entonces, encargarnos de nuestro futuro. Y ahí se enseña justamente a personas que quieren abrir su negocio, ya sea una persona que quiere pintar uñas, como alguien que quiere publicitar los avisos de otras personas, o vendedor, o lo que sea. Tú sabes algo, podés en Israel, por supuesto que no decir que sos médico, o yo, por ejemplo, es que sí soy psicóloga y hice en Uruguay toda la psicología clínica, pero como allá no había la especialización exacta en clínica, no tenía el título de especializada, y entonces la tenía que hacer acá. No puedo trabajar, por ejemplo, como no puedo empezar a decir que soy psicóloga clínica, entonces yo lo que elegí es trabajar como coaching de vida, que allí sí atiendo los problemas psicológicos de las personas, tengo también el curso de coaching y además coaching de negocios que no lo estudié, mi experiencia lo hace posible. Hay muchas personas incluso que son coaching sin haber hecho los cursos de coaching, porque su experiencia ya es tan probada que al final se les otorga la posibilidad de trabajar. Entonces, con esto les quiero decir que a veces, hoy en día, en el mundo, no necesitamos el título académico para hacer algo si lo sabemos hacer. Lo que nos va a dar el crédito es lo que podemos hacer con eso. Logramos hacer dinero, logramos formar una empresa, hemos logrado tener empleados a nuestro cargo, hemos logrado vender nuestros productos y rendir, o sea, y tener un ingreso importante, pagar buenos impuestos al país. Tienes una profesión a la que dedicar. Bueno, y con esto terminé la introducción, que se me fue bastante larga, pero era importante decirles un poco de dónde viene mi experiencia, mi vida, como se dice, bueno, lo que sé de marketing digital. Y digital porque ya en el 97 empecé trabajando por internet, o sea, todo lo que he hecho es digital. No tenía, no todos los años, no al principio no sabía cómo venderle o cómo promover, porque no era ese mi negocio, productos en internet. No es tampoco lo que me apasionaba en ese momento. Desde el 2014 que empecé a que empecé a atender gente en mi clínica, y luego empecé a trabajar por Yosmotatit con emprendedores nuevos, fui variando, fui viendo qué cosas me interesa. Ahora siempre había trabajado con israelíes. Con la pandemia volví a tener vínculos con el público de habla española, los latinos. Y allí me di cuenta que hay mucha falta de información respecto a Israel, respecto a lo que se puede hacer. Nos quedamos siempre en lo que pensamos que hay que hacer. No hemos todos abierto la cabeza y pensado que puedo vivir acá, pero trabajar para España. Hay personas que sí lo hacen. Hay chicas que trabajan en traducciones. Hay chicas que trabajan dando servicios a grandes empresas, como en chat, cuando a veces ustedes están en una web, quieren ver algo y les preguntan en qué podemos ayudarlo o algo así. Bueno, esos no son siempre robots. A veces son personas que se ocupan de dar una información técnica o de promoción. Hay muchas funciones que se pueden hacer desde la casa y más aún después de la pandemia, donde hoy en día casi todos los trabajos son híbridos. Un poco en la casa, otro poco en la empresa. Así que seas tú que me estás escuchando
un empleado de una fábrica o de una empresa y quieres agregar a tu currículum una nueva, un aprendizaje nuevo o a tu experiencia, que es más importante aún, una función nueva, a tu vida, un ingreso extra o en tu propio trabajo, decir, miren, yo tengo también especialización, aprendí a hacer, por ejemplo, publicidad en Facebook o en Google o en Tabula o en todos los organismos que hay. Puedo ingresar, ¿cómo puedo hacer para ingresar al departamento de marketing? Serás bienvenido. En las grandes empresas en Israel no te piden título, te piden experiencia, te piden cabalot, lo que se dice, que muestres lo que hiciste. Así que cada aprendizaje que puedan ustedes tener va a poder ayudarlos en un futuro, ya sea inmediato o luego, porque hay también esto de que empezamos a aprender algo y de repente nos pica el bichito, nos gusta más y entonces profundizamos, empezamos a leer sobre el tema. Es una forma de ganar conocimiento con el tiempo que a veces perdemos al cohete, vamos a decir en español. No sé si todos son de Latinoamérica, pero es una expresión que usamos. O sea, cómo ir desarrollando nuevos conocimientos, pero además, si además aprendemos en grupo, que es la idea que quiero, cómo podemos ayudarnos con los conocimientos de los demás, con el aprendizaje junto, con las preguntas que otro hace que no se nos ocurrieron a nosotros, con la energía que uno le puede dar al otro y con muchas cosas más que pueden surgir entre ustedes. Bueno, ahora sí, ¿qué aprenderán? Aquí puse matriz, pero en realidad creo que es, no, pero ahora, corregir. Sistemas de marketing digital. ¿Cuáles son los distintos sistemas? ¿Cómo funciona la comercialización en Internet, fuera de Internet? ¿Qué negocios necesitan? ¿Qué tipo de sistemas son adecuados para qué tipos de negocios? ¿Qué es en realidad marketing digital? ¿Por qué se llama marketing en español cuando en realidad tendría que ser la publicidad o publicitar en línea? Los pasos que necesitamos dar para integrar, ¿no? Para dar a conocer los productos o las tecnologías de la empresa en que trabajamos o del producto que hago en mi casa. Hago empanadas, ¿cómo promocionarlas bien? No solo en Facebook y esperar que me pidan y entonces ganar 500 shekel por mes, sino que quiero tener un sueldo. Y entonces, ¿cómo puedo hacer una publicidad buena sin que me pase horas solamente en Facebook o sin que me pase horas solamente buscando, corriendo de un lugar a otro para dar a conocer de boca a boca mis productos? ¿Cómo volverte, el segundo punto, cómo volverte un experto en el área que seas? Marketing nos ayuda a aprender sobre cada cosa que hacemos, sobre cómo hacer una buena presentación, sobre cómo hacer videos, que es el tercer punto, sobre cómo hacer un libro digital. ¿Por qué? Porque nos tenemos que exponer ante los demás, ya sea de cara o por medio de una voz, o por medio de una escritura, o por medio simplemente de una moda, como se dice, de una publicidad en Facebook o en Google o en lo que sea. Entonces, solamente cuando aprendemos cómo hacerlo, probamos cómo hacerlo, nos rompemos la cabeza por qué una publicidad no funciona y por qué otra sí, buscamos, analizamos, aprendemos de la práctica, preguntamos, nos fijamos en otras publicidades, solo ahí vamos a adquirir el conocimiento que se llama práctico y la facilidad de hacer las cosas de forma natural. Y entonces eso nos hace ser un experto. Si además nos interesa hacer videos,
Entonces vamos a aprender también cómo hacer los videos, qué es importante, cómo hay que tener la luz. Por ejemplo, acá no tengo una buena luz, pero como estoy haciendo un Zoom casero, porque me interesa que ustedes conozcan, es más importante acá, perdón, la información, y entonces la presentación es lo que importa, puedo darme el lujo de que la luz esté en un costado, de que esté incluso con ropa de casa, porque lo que importa acá es que ustedes vean, escuchen lo que les estoy dando, la explicación, pero que vean los puntos esenciales y empiecen a, ok, sí me sirve, no, no me sirve, ya tengo estos datos. ¿Qué puede venir a innovarme esta chica? Todas esas preguntas empiezan según lo que vean que es. Vamos a estudiar cómo se hace publicidad en Facebook. Puede ser que muchos de ustedes sepan la publicidad orgánica porque todos han hecho algo, publicado algo, pero vamos a estudiar cuál es la publicidad que funciona. Hay criterios para ello, hay leyes, hay una teoría detrás de todo el mundo este de la publicidad. Hay una teoría basada en experiencia que tiene que ver con cómo se publicaba en un diario y que tiene que ver cómo se publica en Internet hoy. Simplemente ha habido un cambio de plataformas para publicar, pero las bases son las mismas, más lo que sea, lo que hay que agregar, que es este cambio constante de todas las cosas en la nueva tecnología. La digitalización cambia constantemente. Lo que ayer nos servía, hoy ya no. Al principio Facebook no veíamos como algo para publicidad, creímos que era para tener amistades. Hoy en día es la plataforma que gana más. ¿Por qué gana tanto Facebook? Por la publicidad, porque es la forma de que veamos lo que publicitamos y lo que publicitan los demás y encontrar información sin que busquemos. Y por lo tanto Facebook se diferencia de Google, que también vamos a estudiar. Acá no puse porque una de las cosas de la publicidad directa, generalmente nos concentramos en Facebook, pero vamos a aprender también Google y luego en más avanzados o en el segundo grupo, yo tengo que dividir un poco las clases para ver bien cómo va a ser, pero luego vamos a ver también cuáles son las otras plataformas que pueden ayudarnos a publicar y para qué sirven, para qué negocios sirven. Entonces todo depende de qué tipo de personas estén en este grupo de estudio, cuáles son sus intereses, cuáles son sus expectativas, y en base a eso vamos a ir adecuando el curso. Entre todos, perdón. Vamos a aprender cómo se generan leads. Leads son, como algunos deben saber y otros no, los compradores potenciales o los clientes potenciales. De repente no vendemos algo, sino que simplemente queremos atraer visitantes a una web de una empresa que lo que le interesa es que hayan muchos visitantes. ¿Por qué? Porque hay muchas webs, incluso de personas privadas, que hacen allí propagandas para empresas. Entonces, no solo necesitan personas que vean sus propagandas, sino justamente como necesitan personas que vean esas propagandas, el valor de su web está en que tenga muchos visitantes. Entonces, de repente le pagan a personas o a publicidad para que simplemente les traigan visitantes a la web. No tienen que pagar nada. Hay que hacer una publicidad que sea llamativa, visita mi web, por ejemplo. Entonces, un lead puede ser alguien que va a comprar o alguien que va a visitar una web según el propósito que sea, que tenga quien quiere conseguir el lead, que puede ser una empresa, una persona particular o ustedes mismos. Luego vamos a aprender cómo crear un negocio. La verdad que acá puse crecimiento y conservación del cliente,
pero en realidad esto ya entra en cómo formar un pequeño negocio de tu actividad como publicista. No significa acá que quiero convertirlos en personas independientes, pero si, por ejemplo, tú trabajas en una agencia de publicidad, supongo que tu misma agencia de publicidad te dará el tipo de, se llama acá en hebreo akshara, el tipo de estudios para que puedas superarte en tu trabajo. Bueno, no me sale la palabra ahora en español, perdonen, son muchos años sin hablando hebreo. Y entonces, me perdí en lo que estaba diciendo. Y bueno, y entonces posiblemente si ya trabajas en una agencia de publicidad, a no ser que seas el personal de servicio, no te va a interesar aprender estas cosas porque se supone que ya sabes porque estás trabajando en una agencia de publicidad. Pero si eres el personal de servicio y si empiezas a estudiar, por ejemplo, en un curso extra, publicidad, y aprendes, mañana, dentro de tu horario de servicio, puedes decirle a alguno de la empresa donde trabajas que tú también sabes hacer publicidad en Facebook, y puedes mostrarle lo que has hecho y los links que conseguiste y las cosas, como cuántas personas vieron tu publicidad y sentirte airosa o airoso, gaba, quiero decir, o sea, orgulloso o orgullosa de lo que has hecho. Y eso puede hacer que, como me pasó a mí, te digan, ¿querés ingresar y hacer también acá publicidad y conseguís un buen trabajo? O sea, ¿por qué no? Pero además, si tú tienes ya 40, 50, 60 años y una cabeza para pensar y ya no tienes un trabajo o la facilidad de conseguir un buen trabajo, y tienes tu casa y tienes una computadora, una laptop como la que tengo yo ahora, que te permite hablar, abrir por Zoom, escuchar, conectarte, mandar emails, ver en Facebook, podés empezar a promocionar productos y empezar a promocionarte a ti como promotora de productos. ¿Y por qué no en español? Si nos cuesta el hebreo, pues podemos entendernos y manejarnos en español. Hay muchas chicas y muchos chicos que tienen negocio en español. Tampoco saben bien hebreo. Por supuesto que necesitan que les llegue también el cliente en hebreo, pero también quieren llegar a personas como nosotros que de repente no sabemos, no las vemos en línea y no tenemos conocimiento que hay un choripán o una empanada de nuestra especialidad que nos gustaba y que además llevan hasta tu casa y que además puedes pedir por internet o que puedes llenar este formulario y ponerte en contacto con ellos y que de repente puedes pagar por mes un dinero X que te beneficia en que poder recibir X productos durante el mes. En fin, muchas cosas que cuando empiezan a estudiar se les empieza a remover todo lo que sabemos. Somos personas que hemos vivido, que el emigrar nos hizo desarrollar otras cualidades y otras herramientas que podemos usarlas para nuestro provecho, pero nos da miedo y nos vamos quedando. Pero ¿quién les dice que podemos juntos salir adelante? Bueno, entonces luego vamos a aprender a cómo crecer, cómo hacer de eso una función que nos ayude en tener ingresos, cómo crecer dentro de este pequeño negocio que armamos, que puede ser un negocio paralelo a nuestra actividad principal, o puede ser un negocio, el negocio Icari, se dice en hebreo, principal que tengamos, o el ingreso principal, y cómo conservar los clientes. Y luego vamos a aprender cómo dirigir esa profesión o ese negocio. ¿Qué significa dirigir? No es solo hacer publicidad. Por ejemplo, vamos a decir que yo me dedico ahora a
hacer publicidad es mi profesión, es de lo que me permite ganar plata. ¿Cuánto puedo hacer de publicidad? ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Cuánto tiempo tengo cada uno de nosotros para hacerlo? Entonces, tenemos que empezar a pensar a cómo crecer. Cómo crecer significa de repente colaborar con otros. Decir que en lugar de publicar en Facebook, puedo publicar en muchas listas, en newsletters que hay de otras personas, ir a networking, aprender nuevas técnicas de cómo agrandar sin estar usando mucho mi tiempo. O conseguir otras personas que también saben publicitar y trabajemos juntos. Entonces ya formamos una pequeña agencia. Pero ¿cómo mantener esa agencia? Hay que pensar en la parte económica, hay que tener ideas de ingresos, egresos, hay que presentar reportes a Masaj Nasa, hay que pagar impuestos, tenemos que empezar a crecer, tener otra persona que se encargue de esas otras actividades. Todo eso podemos aprender. Va a ser uno de los últimos, de las últimas cosas que pensemos según cómo hayamos llevado el curso y según cómo hemos adelantado. Quizá de pronto va a haber ahí un cierto grupo de personas que adelantó mucho, de repente otros que encontraron que no era lo suyo, pero que pueden decir que hicieron algo, pero no se sienten cómodos, y entonces puede ser que se formen de pronto dos grupos, unos que se dedican a algo, otros que quieren ya crecer y hacer su negocio. Todo depende de lo que quieran cada uno. La próxima, ¿cómo será este curso? Ok, estamos llegando al final. El curso será práctico, divertido y productivo. ¿Por qué práctico? Porque vamos a aprender sobre la marcha. Vamos a aprender la teoría, pero no dedicarnos a escribir libros o a saber quién es el mejor, eso sí es importante, quién es el mejor publicista o el mejor vendedor, porque aprender de las personas que llegaron a algo así es importante para que querramos llegar a ser así y ver si cómo hizo para poder hacer nosotros. Porque si alguien hizo, también nosotros podemos hacer. Pero es netamente práctico porque vamos sobre la marcha a hacer ya publicidad. Y esto tiene, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo me tendré que encargar de traerles publicidad, tajles, como se dice en hebreo, personas o empresas o comerciantes o lo que sea que necesiten publicidad y que estén dispuestos a colaborar con mi iniciativa. Esta es una iniciativa personal. No soy una escuela. Alguien me preguntó si hago publicidad para una academia. No es una academia, no soy una escuela, soy una persona emprendedora que ha emprendido varias cosas y hace años tengo la idea de formar una especie de lo que se llamaría paraguas para emprendedores, donde le puedan encontrar allí las personas que quieren emprender o que quieren buscar recursos o que no tienen trabajo y no saben lo que hacer, ¿qué pueden hacer con sus vidas, con lo que saben, con lo poco que aprendieron o con lo mucho que aprendieron? ¿Qué oportunidades hay? Y que si no tengo yo las respuestas, porque no las voy a tener, yo no tengo todas las respuestas, van a haber otras personas en esta organización que van a tener las respuestas, o yo voy a conocer personas que tengan respuestas. Una de las cosas que hice en el país fue tener muchas conexiones, y entonces a veces me doy cuenta que lo que hago más es relacionar personas con personas. Y bueno, ¿por qué no traer eso a los latinos? Yo entre los latinos me encuentro perdida. No sé quién hace quién. De a poco empecé a estar en grupos de emprendedoras y de emprendedores. Y ahora estoy en un grupo internacional. Tenemos, yo creo que 200 personas en ese grupo, que es de todas partes del mundo. Una cosa fue llevando a otra, por otras cosas que hago me fui ingresando a otros grupos. Soy directora del grupo de SOT 22 israelí en español. ¿Qué significa SOT 22?
tiene que ver con el estudio de la Kabbalah. Kabbalah es el estudio de la Torá, su interpretación secreta. Todos deben saber lo que es, creo que en español dicen Cábala, pero en realidad el nombre es Kabbalah. A mí me interesó mucho la espiritualidad. Yo soy coaching de psicología espiritual, hice la especialización, digamos, en psicología espiritual. Y, y entonces ahí empecé a tratar de aprender no solo toda lo que más o menos sabemos es un poco la filosofía oriental o la filosofía toda Buda y todo eso. Empecé a ver también un poco la filosofía o la sabiduría de nosotros, acá, del judaísmo. Y me he dado cuenta que es la misma. En el fondo, toda la sabiduría es una sola, también la de los mayas o lo de lo que sea. Y eran grandes sabios en la antigüedad que ya pensaban en astrología, en astronomía, en biología, en medicina, en filosofía, con preguntas y llegaban a respuestas que hoy la ciencia está descubriendo y confirmando que lo que ya decían estos sabios de hace 4.000 años, recién hoy se comprueba científicamente. O sea que así me puse también a ver un poco en estas sabidurías y me di cuenta que es la base de la psicología. Y entonces, por una cosa o por otra, también en la pandemia, me encontré con gente que le interesaba la espiritualidad y me di cuenta que no conocía los términos en español, que yo quería hablar y hablaba de Kabbalah y de razón y Gizarón, y no sabía traducir esos términos en el idioma español, porque son términos especiales que tiene que ser una traducción adecuada, y me di cuenta que me faltaban palabras, y entonces empecé a buscar profesores o videos en YouTube sobre Kabbalah, y me encontré con Mario Sabán, que si alguna de ustedes se interesó por temas espirituales, seguramente alguna vez lo han oído, entre otros, me encontré con otros, pero Mario Sabán tenemos una, hice algunos cursos con él, el curso, por ejemplo, cómo usar el árbol de la vida en la clínica psicológica y cómo usar el árbol de la vida en nuestra personalidad como trabajadores o como emprendedores. Y entonces una cosa llevó a otra. Él tiene un libro que se llama Sot 22, el secreto 22, significa el secreto de las 22 letras hebreas. Y surgió un grupo que, entre todos los que han estudiado con él, se formó un grupo internacional que promueven el estudio de la Kabbalah. Así que tengo un grupo también de estudio en Israel, pero en español. Y luego, ahí somos pocos, los que van a las reuniones son 5, 6 personas, y el grupo de Facebook tiene un poco más, pero generalmente no son muy activos porque se ve que ingresan porque sí. Pero este es un proyecto muy nuevo, hace 2 meses que empezó, o 3 quizá, porque el tiempo pasa, pero el hecho es que ahora, en mayo, ya estoy planificando algo importante que va a ser internacional y estoy recibiendo apoyo de este grupo de personas de España, de Perú, de Argentina, de Buenos Aires, bueno, Buenos Aires como otro país, de Estados Unidos, de México, que están en ese grupo. Y entonces pienso cuánta posibilidad puede surgir de este grupo de personas. Quizá son dueños de alguna empresa, quizá ellos mismos para llevar adelante, algunos son maestros de Kabbalah, para llevar adelante sus proyectos necesitan recursos y necesitan personas que los publiciten. Bueno, no puse, por ejemplo, acá en marketing digital, vamos a aprender affiliate marketing, que significa marketing de afiliados. Ya voy a actualizar esta presentación, que es algo, por ejemplo, que ustedes pueden publicitar en Amazon o en otro lugar los productos de otras personas sin conocerlos,
simplemente van ahí y hay una forma de ser afiliados. Si tú sabes hacer publicidad, nadie te tiene que conocer, tú pones tus datos y empiezas porque es algo que te van a pagar comisiones por cada compra que haga alguien por una publicidad que tú pusiste. Y así en otras plataformas. Y así también acá en Israel hay agencias de afiliados, pero no las hay en español. ¿Por qué no de repente crear nosotros el grupo o una plataforma de afiliados en español, que no tiene por qué reducirse a Israel, pero que puede empezar a promover los productos de nuestros coterráneos en Israel? Bueno, todo eso es lo práctico. ¿Por qué práctico? Porque vamos a trabajar y hacer y recibir dinero y gastar dinero también en eso. Divertido. ¿Por qué va a ser divertido? Porque yo lo hago divertido, porque nos vamos a reír de las publicidades, porque vamos a leer y vamos a mirar y vamos a buscar en videos publicidades que tuvieron éxito. Y vamos a analizar aquellas que tuvieron éxitos y las que no tuvieron éxitos y aprender de ellas. Publicidad es al final un mundo de muy colorido. Podemos estar publicitando una pizza o una torta como las clases de Nancy. O sea, podemos estar publicitando la web de un profesor que se dedica a algo extravagante, como podemos estar puede ser un paso para publicitar, por ejemplo, las cosas que hace Israel o las cosas que sirven para los sudamericanos. ¿Cómo podemos llegar, por ejemplo, a los latinos de Israel y dar información? En fin, nos da muchas formas y posibilidades de llegar a otras personas y eso es lo importante, porque justamente nos divertiremos porque nuestro tiempo va a ser útil. Vamos a poder estar comunicados con otras personas. Vamos a comunicarnos entre nosotros en los cursos. Vamos a reunirnos una vez por mes y hacerlo en forma física y conocernos y charlar y descubrir quién hace qué, cómo hace, dónde vive, cómo de repente formarse amistades. Vamos a hacer cosas lindas también que sean divertidas. Van a conocer a maestros. Bueno, ahora les sigo diciendo en el cómo será, cosas que no escribí acá, pero que creo que es lo que más les importa. Productivo. Bueno, productivo porque, como les dije, puede ser productivo para ustedes como una nueva fuente de ingreso, para las personas que ustedes les van a servir, para la familia de ustedes que de repente les abren una nueva posibilidad que no sabían, para todo aquel que esté en contacto con ustedes, porque sus vidas van a ser más productivas. Así que yo creo que es una oferta inigualable. No sé, no ha habido otra en Israel que yo sepa. Puede ser que sí, les dije que no conocía, no sé, los últimos 2 años, pero yo pagué el curso después que salí de mi trabajo. Necesité cursos más así de territorio, digamos, de venta, de promocionar servicios a la gente en general, no a otros negocios, y algo más directo, más llegar al público por medio de Facebook, y eso yo no era lo que hacía. Y entonces me puse, aprendí, pagué 16.000 shekel un curso, pagué 3.500 otro, pagué 5.000 y pico otros, y no me arrepiento, porque me dio una cantidad de herramientas para poder usarlas en mi propio negocio, pero más que nada me di cuenta que me he complacido en enseñar a otros. Y ahí me di cuenta, y recién en estos últimos años, que en realidad cuando niña yo quería ser maestra. Y evidentemente como me interesaba el ser humano, luego me interesé por psicología, quería avanzar en otras cosas, sí me interesó la psicología y no estudiar magisterio, que era maestra de escuela. Pero significa eso que lo que yo en realidad me gustaba era impartir conocimientos y ayudar a otros a crecer. Eso es lo que quería hacer. Por eso estudié psicología, para
que las personas, ayudar a las personas a sobreponerse a sus dificultades y nacer, renacer de cada dificultad, abrirse a cosas que tienen miedo, a superar temores. Y por eso, ¿qué más que superar temores por medio de un emprendimiento? Y por eso luego me avancé un poco más en la forma de emprender cosas. Y me largué yo a emprender y ayudo a otras a emprender. Y al ayudar a otros a emprender, aprendo de ellos, aprendo qué tipo de negocio les sirve más, qué tipo de publicidad, pero no solo publicidad, cómo llevar su negocio, cómo crecer. He hecho muchas relaciones, soy una persona simpática, abierta, curiosa, y entonces cada curso que hice luego me llevaron a promocionar su curso. En reuniones con otros a contar qué aprendí yo, y entonces tengo conexión con personas que saben lo que hacen. Puedo traerles, y no es puedo, es lo que quiero, traerles otras personas que ensanchen nuestros conocimientos. Lo que yo puedo darles en forma personal, se los voy a dar de todo corazón. Pero quiero traer a otras personas que me deben favores y que además quiero presentarles un programa donde les sirve también a ellos, porque ustedes luego van a ser sus embajadores que van a conocer a fulano de tal o a fulanita de tal. No quiero dar nombres porque no quiero generar expectativas cuando todavía no tengo todo cerrado. Pero yo cuando quiero algo, lo logro. Al menos hago todo lo posible por lograrlo. Y si no lo logro, yo creo que por 97 shekel por mes, una vez por semana clase, y lo que vamos a hacer, que en definitiva es salir del curso sabiendo cómo publicitar, qué significa una buena publicidad, en qué medios se publicita y a qué negocios le sirve a qué medios, que no es lo mismo hacerlo en televisión o en el Facebook. ¿Por qué? ¿Cuáles son los principios básicos de la publicidad? ¿Cómo analizar la publicidad? ¿Qué es marketing? Es tomar todos los datos de una publicidad. Es datos por si cliquearon, si no cliquearon, si leyeron, cuánto tiempo miraron un video. Todo eso nosotros recibimos en la plataforma que tiene Facebook, por ejemplo, y también las otras plataformas, para que veamos nuestra publicidad, qué generó, cómo se movió, dónde actuó, qué personas la vieron, cuántos, cómo. Todos esos datos son más allá de la publicidad, son el análisis, y en realidad ahí está, en realidad, la habilidad, en realidad el verdadero conocimiento que ustedes van a necesitar. No es solo poner una publicidad que les parece linda, es ver si esas palabras lindas hicieron efecto. ¿Qué efecto surgió? De repente tuvimos muchos leading, o sea, muchas personas se interesaron. Recibimos datos de quiénes son las personas. La persona que nos pagó para hacer la publicidad, realmente recibió una cantidad de números de teléfono, nombres, tiene hoy en día unos 100 clientes potenciales en un día. Pero ¿qué pasa? Habla con esos clientes y resulta que no era lo que pensaban. No entendieron de la publicidad eso. O sea, ahí aprendemos qué llamó la atención de nuestra publicidad y por qué fallamos en llegar al público adecuado. O sea que vamos a aprender cuál es el público que sirve para cada negocio y cada producto. Dentro de ese público, ¿qué cosas hace ese público? Por supuesto que tengo que buscar, si voy a hacer digital, tengo que buscar público que se interesa y tiene presencia digital. En fin, ya van a ir viendo todas esas cosas, pero en definitiva van a saber cómo promover un producto, un servicio, una agencia. Eso es lo mínimo que van a saber. Y de allí, según el nivel a que han llegado y el nivel práctico, porque solo después de saber bien la práctica es que podemos saber si podemos avanzar. Entonces ahí vamos a ir viendo qué otras cosas podemos poner y se hará un segundo curso.
Bueno, chicas y chicos, eso es todo por hoy. Felicitaciones por haberse interesado, felicitaciones por ser personas que quieren aprender, felicitaciones por no dejarse caer los brazos y decir qué hago, felicitaciones por querer mejorar vuestras vidas, por querer ensanchar nuestras mentes, por querer actualizarnos y por querer ganar más. Eso es todo por hoy. Todas las demás preguntas luego. Sí, importante, porque me van a empezar a preguntar, pero ¿y cómo nos inscribimos? ¿Qué hacemos? ¿Y cómo se paga? ¿Y dónde se paga? ¿Y cuántos meses? Ejat. 1. 97 shekel por mes. Por mes significa, no es, wow, es un regalo. Pero es la forma también, yo no les hago, por un lado porque me gusta ayudar, pero no les hago gratis porque he comprendido que la ayuda gratis no siempre llega a quien verdaderamente le interesa esa ayuda. Hay personas que dicen, bueno, como me dan gratis voy a aprovecharlo, pero no participan, no hacen, no quieren. Y a mí lo que me interesa es un grupo que pueda llevarlo conmigo adelante, que yo pueda decir y sentirme orgullosa de que ustedes mañana hicieron algo con eso. Yo lo hago por una misión que me di cuenta que hace tiempo quiero. Va a ser el primer proyecto dentro de este paraguas que quiero formar. Yo ya planteé eso a la fundación donde trabajo. La fundación, como ustedes saben, necesita trumot, o sea, colaboraciones. Todo el personal que trabaja son pagos en base a lo que reciben de los inversores. Los inversores no ganan nada, simplemente colaboran porque son altruistas, y las personas que van ahí estudian justamente cómo abrir su pequeño negocio. Entonces, la fundación encuentra que no es rentable para ellos y que los inversores no van a querer dar plata para que podamos armar un grupo en español. Y yo vi que esa necesidad, porque vi que hay personas que dicen, yo me animaría a emprender un negocio y a ponerme en un curso así, pero no tengo el suficiente brío, entonces tienen miedo. Pero para ser comerciante y buen negociante no necesitamos tanto saber hebreo, sino necesitamos cómo se hace. Y luego eso mismo nos va ayudando a generar más hebreo, a aprender más, porque vamos a estar en actividad con clientes, con personas. Y entonces yo no estoy tan de acuerdo que no sea rentable para la fundación, pero entiendo porque la fundación ya de por sí está en pérdida siempre. Así que entiendo que no quieren gastar en otros trabajadores que sepan español para ayudar al grupo que hable español. Lo que yo pretendo en este primer grupo es justamente hacer un piloto, un estudio piloto, un grupo piloto, donde puedo demostrar mañana que se aprende, que hay interés, que quieren y que logran desenvolverse luego y desarrollar un buen servicio. ¿Qué quiero además hacer? Muchos de los que también en el grupo de esta fundación, muchos emprendedores nuevos, que son emprendedores chiquitos, les cuesta justamente la publicidad. A mí me costó hacer publicidad para mí porque yo quería estar en mi clínica y atender a las personas que necesitaban y decirles a ellos cómo pueden, qué cosas veo en ellos que pueden elevarlos y superarse. Pero mientras tenía que estar haciendo algo en Facebook, al final no hice yo, me hacía otra persona en la publicidad. Pero antes de empezar mi clínica, cuando ya tenía mi clínica, pero todavía trabajaba, lo que yo ganaba ahí me servía, porque era un extra. Cuando abandoné del todo el trabajo para dedicarme a la clínica, me di cuenta que necesitaba más dinero. Y me atacó el miedo, como a cada uno que empieza algo y de pronto no tiene los ingresos que tenía. Y me atacó el miedo y me vi atascada. Veía que con los clientes que tenía en la clínica no me servía y no encontraba la forma de hacerme a mí misma publicidad. Entonces dejaba que fuera de boca en boca, no encontraba las palabras para estar ni el ánimo para estar en Facebook.
creía que tenía que ser orgánico porque también, como ustedes, tenía miedo de gastar dinero. ¿Y qué pasó? Que al final no adelantaba. Entonces, ¿qué hice? La forma de ganar dinero fue haciendo publicidad para los demás, haciendo marketing de afiliados. Hay una empresa acá con la que trabajé, por supuesto en hebreo. Como sé que eso me ayudó y como sé que es algo que sé que puedo ayudarlos, y de pronto dije, ¿por qué no empezar así a enseñarlos y así poder levantar un poco el ánimo y el nivel de vida de los latinos? Que sé que hay jóvenes y que hay mayores y que hay vatiquín, como se dice, y que hay más mayores y que hay personas que estamos rondando los 60, los 70, pero que tenemos una mente que trabaja, que tenemos unas manos que puede teclear, que podemos sentarnos 2 horas por día y hacer algo que me dé cierto ingreso. ¿Por qué no? Entonces, de ahí viene esta iniciativa. El curso va a ser una vez por semana, por Zoom. Luego vamos a tener clases como esta. Por supuesto que en algunas clases que sean teóricas, de repente va a ser solo de videos. En el futuro lo voy a transformar en un curso digital, pero con ustedes hacer el trabajo así, el inicio, tengo toda la motivación para darles, siento que quien viene quiere hacerlo y por eso está ese pago de 97 shekel. Y además va a ser una forma de ingreso para este nuevo proyecto que quiero hacer, que es realmente un lugar donde se puedan sentir todos con un dato, con algo que les sirva, con alguien que les puede decir qué otra persona les puede ayudar. E incluso preguntas sobre seguro social, preguntas sobre si un más, lo que se llama cómo hacer si trabajo en 2 empleos. Todos ese tipo de preguntas, yo sé que ustedes lo preguntan en la red y de verdad hay contestaciones. Pero si tenemos un lugar donde podemos también mandar allí, incluso a nuestros hijos, a aprender algo que les puede dar una nueva herramienta para sus vidas, ¿por qué no? Y si podemos nosotros aprender cómo hacer una publicidad, aunque sea en nuestro español, pero tenemos hijos que saben hebreo, ¿no nos ayudará a nuestros hijos a traducir, a ver cómo lo podría hacer en hebreo? ¿Y por qué no? Después, el análisis lo hacen igual en español, porque es pensar, tomar los datos y decir qué pasó acá. Y además va a ser una forma de aprender las palabras claves en hebreo, porque vamos a estar usando también estas cosas en hebreo. Y si Dios nos ayuda, si nos permite, y si vuestro esfuerzo, vuestras ganas de estudiar las ayudan, entonces estoy seguro que podemos entre todos hacer algo rentable, alegre, divertido, como les dije, productivo para todos. Un gran abrazo, buenas noches. Me llevó mucho tiempo, voy a tener que grabarlo, perdón. Ahora, me quedé pensando, voy a tener ahora que pasarlo también a YouTube seguramente porque es muy grande el video para que lo vean en WhatsApp. Así que les voy a dar un enlace y ustedes van a poder mirar en YouTube todas las veces que quieran. Va a quedar en una dirección, en un canal de YouTube que tengo. Un abrazo grande. Chao. Chao, chao.